¿Alguna vez has sentido que tu vida está fuera de control? Que los planes que hiciste con tanto esfuerzo se derrumbaron, que el dolor no tiene explicación, que Dios se quedó en silencio justo cuando más lo necesitabas. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Nada de lo que vives es casualidad. Cada circunstancia, incluso la que no entiendes, incluso la que duele, forma parte de un plan perfecto trazado por un Dios que nunca se equivoca. Jesús mismo nos enseñó que ni un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa, y tú vales mucho más que muchos gorriones. Si Dios cuida cada detalle del universo, ¿crees que olvidó los tuyos? Hoy hablaremos de la soberanía y providencia de Dios, cómo Él gobierna cada área de tu vida con amor perfecto, cómo sus tiempos nunca fallan y cómo incluso el sufrimiento tiene propósito redentor. Este mensaje no es teoría religiosa, es herramienta de transformación para quien carga ansiedad, culpa por fracasos pasados o frustración porque Dios se tarda demasiado. Antes de continuar, quiero que declares en los comentarios: Dios, en ti confío. Todo lo que vivo tiene un propósito. Que esta declaración sea el primer paso para soltar el control, entregarle el peso que cargas y caminar con la certeza de que Él nunca falla. Comencemos. Número 1. Tus planes, su propósito. ¿Sabes cuántas veces has sentido que todo se te escapa de las manos? Que hiciste planes con el corazón lleno de esperanza y de pronto todo se derrumbó sin explicación. Es ahí donde Dios te dice: no te equivoques, no fue un error, fue dirección. Porque aunque tú tengas muchos planes, el propósito del Señor siempre prevalece, como está escrito en Proverbios 19:21. A veces crees que perder algo fue un castigo, pero tal vez fue protección. Crees que un camino cerrado es fracaso, cuando en realidad fue una puerta redirigida por amor. Dios no destruye tus planes para dejarte vacío, sino para prepararte para algo que aún no podrías sostener. Él ve el cuadro completo, mientras tú apenas observas una pequeña pieza del rompecabezas. Y aunque te esfuerces por controlar cada detalle, llega un momento en el que la vida te demuestra que no puedes sostenerlo todo, pero sí puedes descansar en aquel que sostiene el universo entero. ¿Se te cayó alguna vez un plan que parecía sólido como roca? Tal vez fue una relación, un proyecto, un sueño que creías alineado con lo correcto. Sentiste que fallaste, que no lo lograste, pero déjame recordarte algo. Dios no está frustrado contigo. Él no ve tu vida como un error que corregir, sino como una historia que perfeccionar. Cada caída, cada giro inesperado, puede ser el punto exacto donde su propósito empieza a revelarse. El ser humano planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Dice Proverbios 16:9. No hay contradicción en planear. El problema es hacerlo sin dejar espacio para que Dios intervenga. Cuando te aferras tanto a tu agenda que no puedes aceptar un cambio, te robas la posibilidad de ver la sabiduría divina en acción. Por eso, cuando algo no sale como esperabas, no preguntes solo ¿por qué?, sino también ¿para qué? Porque en el para qué se esconde la enseñanza, el crecimiento y muchas veces la respuesta que tu alma necesita. Dios no improvisa. No se sorprende con tus desvíos ni con tus caídas. Él ya sabía cada curva del camino antes de que tú siquiera comenzaras a andar. Por eso, cuando un plan humano se derrumba, el plan divino apenas empieza a tomar forma. Tal vez no lo ves ahora, pero llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que era necesario. Que si hubieras seguido por ese camino, habrías perdido algo mucho más valioso. Aprende a soltar la presión de tenerlo todo resuelto. No necesitas saber el final para confiar en quien sí lo conoce. Cuando oras y dices, Señor, haz tu voluntad, no es una frase vacía, es una declaración de confianza. Es rendir tu necesidad de control para abrazar su dirección. Y eso no es debilidad, es fe madura.
porque confiar en Dios no significa rendirse a la inactividad, sino caminar con propósito bajo su guía. Dios redirige, no rechaza. Si un plan no prosperó, no significa que Dios te haya cerrado el cielo. Puede que simplemente esté abriéndote otro horizonte. La puerta que se cerró no era castigo, era dirección. Y aunque a veces lloras frente a lo que no fue, recuerda que cada lágrima también riega el terreno donde nacerá lo nuevo. Tu tarea no es entenderlo todo, sino mantenerte fiel en el proceso. Dios no necesita que comprendas su plan, solo que confíes en su corazón. Y cuando no veas su mano, recuerda su carácter. Él es bueno y su bondad no depende de tus resultados. A veces la redirección es la forma más amorosa en que Dios te protege de algo que aún no podías ver. Por eso hoy te invito a hacer algo simple pero poderoso. Toma un papel, escribe ese plan que te preocupa, ese sueño que se ha estancado, y al final escribe: Señor, haz tu voluntad, rindo esto a ti. Esa frase no es resignación, es libertad. Es el acto más valiente de quien elige confiar aunque no entienda, porque cuando entregas tus planes, recibes paz. Dios no se equivoca. Cada paso, cada demora, cada giro inesperado está siendo usado para formar algo eterno en ti. La próxima vez que un plan se derrumbe, no corras a reconstruirlo por tu cuenta. Detente, respira y pregunta: Señor, ¿qué me estás enseñando aquí? Tal vez esa pausa sea el comienzo del verdadero propósito que Él tiene preparado. Así es como el alma aprende humildad, cuando deja de exigirle a Dios explicaciones y empieza a descansar en su soberanía. Tus planes pueden ser buenos, pero su propósito siempre es perfecto, y cuando lo comprendes, dejas de luchar contra el proceso y comienzas a caminar con paz. Porque entiendes que incluso los desvíos estaban en el mapa de Dios. Nada de lo que vives es casualidad, nada está fuera de su control. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Y aunque ahora veas piezas sueltas, Él ya tiene en sus manos la imagen completa. Solo confía. Él no se equivoca. Número 2. Dios declara el fin desde el principio. Imagina por un momento que pudieras ver toda tu vida como Dios la ve. Desde tu primer respiro hasta el último, cada lágrima, cada sonrisa, cada giro inesperado. No solo los momentos que entiendes, sino también esos que te rompieron el corazón. Si lo vieras todo desde su perspectiva, entenderías que nada fue al azar. Así es el poder de Dios. Él declara el fin desde el principio. Como dice Isaías 46:10, Él anuncia lo que está por venir mucho antes de que suceda y su consejo permanecerá por los siglos. Tú y yo vivimos dentro del tiempo. Caminamos paso a paso, viendo apenas el siguiente metro del camino. Pero Dios está fuera del tiempo. Él no tiene pasado ni futuro. Todo lo ve en un solo instante eterno. Mientras tú te angustias por lo que pasará mañana, Él ya ha visto el resultado. Mientras tú lloras por lo que perdiste, Él ya está preparando lo que viene. Esta verdad no está escrita para asustarte, sino para consolarte. Porque si Dios ya conoce el final, entonces tu historia no puede acabar en derrota. A veces te preguntas por qué las cosas no se dan como esperabas, por qué ciertos caminos se cierran o por qué algunos sueños tardan tanto. Pero recuerda, nada lo sorprende. No hay imprevistos en su calendario. Dios no improvisa, no reacciona, no corrige sobre la marcha. Todo lo que permite en tu vida forma parte de un diseño que ya fue trazado desde la eternidad. Tú estás viviendo el proceso, pero Él ya vio el propósito cumplido. Es como un director que ya filmó toda la película. Nosotros estamos actuando una escena a la vez, sin conocer el guión completo, pero Él ya tiene la historia editada y lista para ser estrenada. Lo que hoy parece una escena sin sentido, mañana entenderás que era el momento clave que dio sentido al resto. Por eso, no temas si ahora no entiendes el por qué.
Solo confía en el director que nunca se equivoca en el montaje de tu vida. Sé que el futuro te asusta. Sé que a veces quisieras tener la certeza de que todo saldrá bien. Pero Dios no necesita adivinar. Él ya lo estableció. Lo que tú llamas incertidumbre, para Él es historia cumplida. Esa enfermedad que aún no entiendes, esa espera que parece interminable, esa puerta que no se abre, todo está bajo su mirada y nada escapa de su control. Cuando crees que tu historia se detuvo, Dios ya tiene preparada la siguiente escena. Isaías 14:24 dice: «Lo he dicho y lo haré venir, lo he pensado y lo haré». Esa es la voz de un Dios que cumple cada palabra que sale de su boca. Cuando Él promete, no lo hace por emoción del momento, sino porque ya ha visto su cumplimiento. Y si Él declaró algo sobre ti, puedes descansar en que lo cumplirá. Aunque el tiempo pase, aunque la fe se debilite, su palabra no vuelve vacía. Descansar en su soberanía no significa rendirse, sino confiar profundamente en su sabiduría. Él sabe cuándo mover cada pieza y en qué momento revelar cada respuesta. A veces tú quieres correr cuando Dios te llama a esperar, pero cuando te detiene no es para castigarte, sino para protegerte del error. Porque el que ve toda la historia sabe qué caminos conducen a vida y cuáles te alejarían de su propósito. No estás perdido, no estás fuera del plan, estás exactamente en el punto que Dios sabía que estarías hoy. Él no se sorprende por tus desvíos ni por tus debilidades. Las incluyó en su plan de redención para enseñarte a depender de Él. Cuando entiendes esto, la ansiedad pierde fuerza. Porque ya no necesitas saber cómo terminará todo, solo necesitas saber que Dios ya lo vio terminado. Piensa en esto: si Dios ya conoce el fin, ¿qué puedes temer del futuro? No hay caos que Él no pueda ordenar, ni tiempo que Él no pueda redimir. Lo que hoy te parece pérdida puede ser el capítulo necesario para que su gloria se revele en tu vida. Él no está probando si puede ayudarte. Ya decidió hacerlo antes de que nacieras. Número 3. Futuro y esperanza en medio del exilio. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras exiliado de la vida que soñaste? Como si estuvieras lejos de la tierra prometida, atrapado en una temporada que no entiendes, donde tus oraciones parecen no tener respuesta y tu corazón se siente cansado. Así se sintió el pueblo de Israel cuando fue llevado a Babilonia. Estaban lejos de su hogar, de su templo, de todo lo que les daba sentido. Pero fue en ese lugar de dolor donde Dios les envió un mensaje que cambiaría su visión del sufrimiento. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dios no esperó a que estuvieran de vuelta en Jerusalén para hablarles de esperanza. Les habló en medio del exilio, en el polvo, entre lágrimas. Y eso es lo que hace también contigo. No espera a que todo se arregle para recordarte que tiene un plan. Te lo dice hoy, en medio de tu cansancio, de tu confusión y de tu aparente fracaso. Porque su plan no se interrumpe por tus circunstancias. Sigue avanzando incluso cuando tú sientes que estás detenido. El bienestar del que Dios hablaba no era una promesa de lujo o comodidad, sino de shalom. Esa palabra hebrea que significa paz completa, equilibrio, plenitud. Shalom no es tenerlo todo, sino estar completo en él. No se trata de una vida sin dolor, sino de un corazón lleno de propósito aún en medio del dolor. Dios no les prometió a los israelitas regresar al instante, sino algo mucho más profundo. Su presencia constante, su fidelidad en el proceso, su promesa de restaurar en el tiempo perfecto. Tal vez tú también estás en tu propia Babilonia. Puede ser una etapa de enfermedad, una pérdida, un desierto emocional o una espera prolongada, y sientes que Dios se ha olvidado. Pero Él no se ha movido ni un centímetro de tu lado. Está ahí, obrando en lo invisible.
Te dice, yo sé los planes que tengo para ti. No dice, creo que tengo un plan, ni quizás lo tenga. Dice, yo sé. Y cuando el Dios eterno dice que sabe, no hay margen de error. Sé que duele. Sé que te levantas algunos días sin fuerzas, preguntándote cuándo acabará esta prueba. Pero déjame recordarte algo. El exilio no fue castigo eterno, fue un proceso de purificación y de reencuentro con el propósito. Dios no estaba destruyendo a su pueblo, estaba reconstruyendo su fe. A veces, la distancia de lo que amas es el taller donde Dios moldea lo que serás. Él no te ha dejado de amar porque estés pasando por un valle. De hecho, ese valle puede ser el escenario donde su gloria se mostrará con más fuerza. Porque cuando todo lo que te sostenía se derrumba, descubres que su gracia es el único fundamento firme. Dios no se complace en tu sufrimiento, pero lo usa como herramienta para revelarte quién es Él realmente, un Padre que promete futuro y esperanza, incluso cuando no ves salida. Jeremías no habló de un bienestar inmediato, sino de un propósito eterno. Los exiliados tendrían que esperar 70 años, una generación entera, pero esa espera sería el tiempo en que Dios renovaría su identidad. Y lo mismo sucede contigo. A veces la respuesta tarda, no porque Dios te haya olvidado, sino porque te está preparando para recibirla sin perderte en ella. En su calendario, cada demora tiene sentido, cada silencio tiene enseñanza, cada lágrima tiene peso eterno. Y si lees un poco más adelante, en Jeremías 29, 12 y 13, Él agrega una promesa aún más íntima. Entonces me invocarás y vendrás a orar a mí, y yo te escucharé. Me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. No solo promete bienestar, promete encuentro, promete relación. El exilio no era el final, era el camino hacia un corazón rendido. Por eso, mientras esperas, no te encierres en la desesperanza. No digas, ya no tiene sentido. Tu Babilonia puede ser el lugar donde más cerca experimentes el amor de Dios. Él no te pide que finjas que no duele. Te pide que en medio del dolor sigas creyendo, que ores, que confíes, que no te sueltes de su mano. Porque mientras tú ves ruinas, Él ya está plantando las semillas de una nueva temporada. Hoy, identifica cuál es tu exilio, nómbralo ante Dios. Dile, Señor, confío que tienes planes de esperanza para mí incluso aquí. No esperes a que el paisaje cambie para creer. La fe se fortalece en la oscuridad y la esperanza florece en el suelo del quebranto. No necesitas entender el cómo ni el cuándo, solo necesitas recordar el quién, aquel que prometió bienestar, no calamidad. Número 4. Todo coopera para bien. Hay momentos en los que todo parece ir en dirección contraria a lo que pediste. Oras, esperas, te esfuerzas y aún así las cosas se derrumban. En esos momentos, cuando el corazón no entiende y el alma se cansa, Dios te recuerda una verdad profunda. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Romanos 8, 28. Pero ese bien no siempre se ve bonito, ni llega rápido, ni se siente cómodo. Porque el bien que Dios define no es el de nuestras expectativas terrenales, sino el de su propósito eterno, formarnos a la imagen de su Hijo. A veces confundimos bien con éxito, alivio o felicidad inmediata. Pero Dios tiene una mirada más alta. Él no busca solo que vivas tranquilo, sino que vivas transformado. No quiere que seas simplemente alguien que sobrevive a las pruebas, sino alguien que, por medio de ellas, se parezca más a Cristo. Por eso, cuando las cosas no salen como esperabas, no significa que Dios falló, sino que está obrando en un nivel más profundo, uno que tus ojos aún no pueden ver. Dios trabaja detrás del telón, mientras tú ves apenas una parte del escenario. Desde donde estás, solo observas los nudos, las hebras sueltas y los colores desordenados del tapiz. Pero desde su perspectiva,
Él ve una obra perfecta. Cada hilo de dolor, cada punto de espera, cada trazo oscuro tiene un lugar en el diseño final. Lo que tú llamas el peor momento de mi vida puede ser precisamente la herramienta que Dios está usando para hacerte más fuerte, más sabio y más semejante a su Hijo. Y no, esto no significa que no duela. No significa que debas fingir que todo está bien cuando no lo está. Dios nunca te pide que niegues tu dolor, pero sí que lo entregues, que le digas: Señor, no entiendo por qué permites esto, pero confío en que puedes usarlo para bien. Porque incluso aquello que el enemigo quiso para destruirte, Dios lo toma, lo redime y lo convierte en instrumento de crecimiento. Él no pierde control ni desperdicia sufrimiento. La Biblia dice en Santiago 1 del 2 al 4 que la prueba produce paciencia y la paciencia obra perfección en nosotros. Eso significa que cada dificultad tiene un propósito formativo: desarrollar en ti una fe madura, firme, capaz de sostenerte en cualquier tormenta. Dios no está interesado en darte una vida fácil, sino una fe fuerte. Y esa fe se forja en el fuego de lo que no entiendes, en los silencios de lo que no cambia, en las noches donde solo puedes decir: aún así, confío en ti. Dios no mide el bien por cuánto disfrutas, sino por cuánto creces. Su meta no es que escapes del dolor lo antes posible, sino que a través del proceso tu carácter se parezca más al de Jesús, porque ser conformado a Cristo es el mayor bien que puede sucederte. Él quiere que tengas su paz en medio del caos, su compasión ante la injusticia, su perseverancia ante la cruz. Y para eso, muchas veces, las pruebas son el taller donde tu espíritu se moldea. Quizás hoy estás viendo solo el revés del tapiz. Ves los cabos sueltos, los colores mezclados, las partes que no encajan. Pero el maestro tejedor está obrando. No detuvo su mano, no cambió de diseño, no olvidó tu historia. Él sigue entretejiendo cada detalle con un propósito que sobrepasa tu entendimiento. El silencio que sientes no es ausencia, es trabajo en progreso. Recuerda que Jesús mismo vivió esto. Cuando fue llevado a la cruz, todo parecía perdido. Sus discípulos pensaron que el plan había fracasado. Pero Dios estaba usando la mayor injusticia de la historia para realizar la mayor redención del mundo. Si Dios pudo transformar la cruz, símbolo de dolor y muerte, en símbolo de salvación y esperanza, ¿qué no podrá hacer con lo que tú estás viviendo? Por eso hoy, no midas tu vida por resultados visibles. Mídela por lo que Dios está formando dentro de ti. Tal vez no ves aún el fruto, pero la semilla está germinando. Tal vez todo parece desordenado, pero el tapiz aún no está terminado. Dios está obrando todo, incluso lo que parece perdido, incluso lo que duele, para bien. Y ese bien tiene nombre: Cristo en ti, la imagen del Hijo reflejada en tu carácter, tu mente y tu corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo mientras caminas por caminos que no comprendes. Él está escribiendo en tu alma la historia de Jesús. Una historia de obediencia, de confianza y de victoria sobre el dolor. Hoy puedes hacer una oración simple, pero poderosa. Señor, toma incluso esto que no entiendo y úsalo para hacerme más como Jesús. Esa entrega es el punto donde el dolor se convierte en propósito y la fe se transforma en fortaleza. Número 5. Trono firme. Reino domina sobre todos. Enciende las noticias y parece que el mundo se desmorona. Guerras, injusticias, corrupción, dolor. Miras a tu alrededor y sientes que todo está fuera de control. A veces incluso dentro de ti hay otro tipo de guerra, silenciosa, invisible, donde tus pensamientos se agitan y tu corazón late con ansiedad. Pero en medio de todo ese caos hay una verdad que no cambia. El Señor estableció su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. Salmos 103:19. Mientras el mundo tiembla, el trono de Dios no se mueve.
Nada, absolutamente nada, escapa de su gobierno. Él no está nervioso, no improvisa, no se sorprende. Su trono no se tambalea ante el ruido de la tierra ni ante la rebelión del hombre. Él reina con poder, justicia y amor desde la eternidad. Y cuando tú recuerdas esa verdad, algo se aquieta dentro de ti, porque dejas de mirar el caos y comienzas a mirar al Rey. Los gobiernos cambian, los imperios se levantan y caen, pero el reino de Dios permanece firme. Desde Daniel hasta hoy, la historia humana ha sido un desfile de reinos pasajeros. En el libro de Daniel, el profeta vio cómo los imperios de Babilonia, Persia, Grecia y Roma se sucedían uno tras otro, pero también vio al anciano de días, sentado en un trono de fuego, con un reino que jamás será destruido. Ese mismo trono sigue en pie hoy. Ningún poder humano ni espiritual puede desplazarlo, y tal vez tú no gobiernas un país, pero hay días en los que sientes que tu vida se sale de control. Las facturas se acumulan, las puertas se cierran, los diagnósticos te asustan. Te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y Él responde, no desde lejos, sino desde lo alto. Sigo en mi trono. Su soberanía no es fría ni distante. Es la garantía de que tu historia no se le escapó de las manos. Si el universo entero sigue girando porque su palabra lo sostiene, ¿cómo no va a sostener tu corazón? Sé que el miedo puede paralizarte cuando el mundo parece hundirse, pero Dios no está asustado por los titulares ni por las decisiones de los hombres. Él no pierde el control cuando tú pierdes la calma. Todo lo que pasa, incluso lo que no entiendes, está bajo su mirada. Nada se mueve sin que Él lo permita. Y eso no debería hacerte temer más, sino descansar más. Porque si su trono gobierna sobre todos, eso incluye también lo que hoy te preocupa. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has creído que las cosas estaban fuera de control y luego descubriste que Dios ya estaba obrando en silencio? Así actúa el Rey Eterno. Mientras el mundo corre de un lado a otro, Él sigue moviendo hilos invisibles para cumplir su propósito. Su reino no depende de elecciones humanas, de mercados o de circunstancias. Su trono no necesita respaldo, ni votos, ni aprobación. Su trono es eterno, inamovible y perfecto. A veces, la fe consiste simplemente en recordar esto. Dios no abdica. Él no se levanta del trono para huir del caos. Se queda, reina, gobierna, sostiene y juzga con rectitud. Y ese trono que parece tan lejano, en realidad es el ancla más cercana a tu paz. Cuando mires el caos, recuerda el trono. Cuando el mundo grite incertidumbre, susurra con fe. Dios sigue en su trono. Cada vez que te sientas dominado por la ansiedad, repite esta verdad. El trono de Dios no tiembla aunque tiemble la tierra. Dila en voz alta hasta que tu alma lo crea. Porque mientras los hombres intentan controlar lo que no pueden, tú puedes descansar en aquel que gobierna todo. Ese es el poder de confiar en un reino que no se derrumba. El salmista no escribió estas palabras desde la comodidad, sino desde la adoración. Él había visto guerras, injusticias y dolor, pero su conclusión fue esta: el Señor reina. Y cuando tú eliges creer eso, algo dentro de ti también se ordena. El alma que reconoce el trono de Dios aprende a soltar su propio trono, ese pequeño espacio donde intentas controlar todo lo que pasa. Dios ve cada injusticia y actuará a su debido tiempo. No hay lágrima ignorada, ni mal que quede sin respuesta. Pero mientras esperas su justicia, puedes descansar en su soberanía. Porque Él no solo gobierna el universo, también gobierna tu historia. No estás a la deriva. Estás bajo el cuidado de un rey que jamás ha perdido una batalla. Así que la próxima vez que el ruido del mundo te robe la calma, haz una pausa y mira hacia lo alto. El trono sigue allí. No se ha movido, no se ha debilitado, no ha cambiado de manos. El mismo Dios que reinaba cuando David escribió ese salmo, reina hoy sobre ti.
Adora al Rey, no desde la preocupación, sino desde la confianza. Porque mientras el caos intenta gobernarte, el trono eterno te recuerda que nada está fuera del control de Dios. Él reina sobre los cielos y la tierra, sobre el tiempo y la historia, sobre tus pensamientos y tus días. Y cuando tu corazón lo comprende, ya no necesitas entenderlo todo, solo necesitas saber que el trono permanece firme. Número 6. Encomienda tu camino, confía y Él actuará. Hay días en los que sientes que llevas una carga demasiado pesada, ¿verdad? Te levantas con la mente llena de preocupaciones, intentando controlar todo lo que escapa de tus manos. Te esfuerzas, planeas, analizas cada detalle, pero aún así algo dentro de ti sigue inquieto. Y ahí es donde Dios te dice en Salmos 37:5, encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. No dice, quizás actúe, ni piénsalo y luego ves si confías, sino, Él actuará. Pero esa promesa solo se activa cuando primero entregas y confías. Encomendar no es solo pedirle a Dios que te ayude, es literalmente soltar. En hebreo, la palabra significa rodar, como cuando alguien empuja un peso de sus hombros hacia otro más fuerte. Dios no te pide que finjas que no pesa, sino que le dejes cargarlo. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Él no quiere que lleves solo tus miedos, tus deudas, tus decisiones o tus batallas. Quiere que los pongas sobre sus manos, porque Él sabe cómo sostener lo que tú no puedes. Pero la mayoría de las veces lo que hacemos es pedirle ayuda sin soltar el control. Oramos, pero seguimos preocupados. Le entregamos el problema, pero seguimos dándole vueltas en la cabeza. Y Dios, con paciencia infinita, te dice, hijo, hija, si todavía lo estás cargando, no me lo has entregado. Encomendar significa rendirse, soltar, dejar de manipular los tiempos, los resultados, las personas. Es confiar que el mismo Dios que gobierna el universo también sabe cómo resolver tu situación. La imagen es tan clara, eres como un niño intentando cargar una maleta que pesa más que tú. Avanzas unos pasos y tropiezas. Entonces el padre se acerca, te mira con ternura y dice, dame eso, yo lo llevo. Pero tú insistes, no, puedo solo, hasta que el cansancio te vence y por fin la sueltas. Es en ese momento, cuando la carga cae en sus manos, que algo milagroso sucede. Él empieza a actuar, no antes, no mientras sigues sujetando el control, solo cuando sueltas. Confiar no es pasividad, es dependencia activa. Significa hacer tu parte, orar, trabajar, obedecer y dejar que Dios haga la suya sin interferir con tu ansiedad. No se trata de cruzarte de brazos, sino de moverte con paz, sabiendo que el resultado final está en manos de quien nunca falla. A veces Dios no actúa de inmediato porque espera que aprendas lo que solo la espera puede enseñarte. La fe madura no se mide por cuántas oraciones haces, sino por cuánto eres capaz de descansar después de orar. Pedro también lo entendió y lo resumió en una frase sencilla pero poderosa. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. No dice una parte, dice toda. Tus temores, tus dudas, tus relaciones, tus proyectos, tus heridas, todo. Cuando le entregas todo, Él se encarga de todo. Cuando solo le entregas un poco, solo ves un poco de su poder. Sé que a veces cuesta confiar, porque confiar implica perder la ilusión de control, y eso da miedo. Pero, ¿sabes qué es peor? Vivir agotado intentando hacer el trabajo de Dios. No fuiste diseñado para sostener el universo. Fuiste creado para caminar con el Creador del universo, y caminar con Él significa dejar que marque el paso, que elija la dirección y que cargue el peso. Cada mañana, antes de comenzar tu día, haz esto. Cierra los ojos y di en voz baja, Señor, rindo este día a ti, haz tu voluntad. Ese pequeño acto es una declaración espiritual de libertad. Es decirle al cielo, no necesito entenderlo todo, solo necesito confiar.
Y cuando lo haces con sinceridad, algo en el ambiente cambia. Tus decisiones se vuelven más claras, tu mente se aquieta y tu corazón empieza a sentir esa paz que el mundo no puede dar. Tal vez has orado muchas veces pidiéndole a Dios que actúe, pero Él está esperando algo más valiente de ti, que confíes de verdad, que dejes de intentar controlarlo todo y aprendas a descansar. Porque confiar no es resignarse, es creer que Dios sigue trabajando aunque no lo veas. Es caminar sabiendo que, aunque el camino no esté claro, la mano que te guía no tiembla. Y cuando lo haces, verás cómo Él comienza a actuar. No siempre como imaginabas, pero siempre de la manera perfecta. Dios responde cuando ve entrega genuina, no manipulación disfrazada de fe. Él no se mueve por presión, sino por confianza. Por eso, cuanto más sueltas, más obra. Cuanto más confías, más te sorprende. Cuanto más descansas, más rápido se cumple su propósito. Así que hoy deja de cargar lo que te está doblando la espalda. No naciste para caminar encorvado bajo el peso de la preocupación. Rueda ese peso hacia aquel que tiene fuerza para cargarlo. Encomienda tu camino, confía en Él y luego suelta. Porque cuando lo haces, Dios no solo te alivia, sino que comienza a mover las piezas invisibles que tú nunca podrías mover por tu cuenta. Número 7. No te apoyes en tu prudencia, reconócelo en todo. Piensa en la última decisión importante que tomaste. ¿Le preguntaste a Dios antes de actuar o solo le avisaste después? A veces decimos que confiamos en Él, pero en realidad solo lo incluimos al final cuando las cosas no salieron como esperábamos. Sin embargo, la Escritura enseña algo muy distinto. En Proverbios 3, del 5 al 6, está escrito: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabra todos es la clave. No dice en algunos caminos, ni cuando estés en problemas. Dice en todos. Dios quiere que lo reconozcas en las grandes decisiones y también en las pequeñas. Confiar en Dios con todo el corazón significa dejar de depender de tu propio entendimiento limitado. No se trata de apagar tu razón, sino de someter tu sabiduría humana a la sabiduría divina. Tú puedes planear, analizar y decidir, pero si lo haces sin oración, sin comunión con Él, corres el riesgo de caminar por senderos torcidos, creyendo que vas en línea recta. Por eso, este versículo es un llamado a la humildad cognitiva, reconocer que no lo sabes todo y que está bien no saberlo todo. Dios no te pide que seas omnisciente, solo que seas obediente. La vida moderna nos empuja a creer que la autosuficiencia es una virtud. Tú puedes con todo. Sigue tu intuición. Haz lo que sientas. Pero la palabra de Dios nos recuerda que la verdadera sabiduría está en reconocer nuestra dependencia. No naciste para dirigir tu vida sin dirección divina. Cuando el corazón se apoya solo en su prudencia, fácilmente confunde deseo con propósito y emoción con dirección. Por eso muchos terminan agotados, confundidos o decepcionados. Porque caminar sin consultar a Dios es como conducir sin GPS en una ciudad desconocida. Puedes avanzar, pero no sabes si vas en la dirección correcta. Dios no quiere que lo invoques solo cuando ya estás perdido. Quiere que enciendas el GPS divino antes de salir, que lo reconozcas en tus caminos desde el principio, antes de responder ese mensaje, antes de tomar ese trabajo, antes de decir esa palabra impulsiva. No para limitarte, sino para protegerte, porque cuando lo reconoces, Él endereza tus veredas. Y eso significa que elimina obstáculos, corrige desvíos y alinea tus pasos con su propósito. A veces dices, pero no escucho la voz de Dios. Quizás no es que Él no hable,
sino que no has hecho silencio para escuchar. Cuando la mente está saturada de tus propias ideas, no hay espacio para su dirección. Dios no grita por encima de tu razonamiento, susurra en el corazón que está dispuesto a ser guiado. Por eso, antes de decidir, detente un momento y di: Señor, ¿qué debo hacer aquí? Esa oración breve puede parecer pequeña, pero abre una puerta inmensa al consejo divino. Dios promete dar sabiduría a quien la pide sinceramente. Santiago 1:5 dice: Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Lo ves? No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas pedir dirección con humildad y esperar con fe. Cuando lo haces, Él responde. Tal vez no con una voz audible, pero sí con paz en el corazón, con puertas que se abren o con caminos que de repente se vuelven evidentes. Reconocer a Dios en todos tus caminos no significa orar por cada paso con miedo, sino vivir en una actitud constante de dependencia, como quien camina tomado de la mano del Padre y confía en que Él sabe por dónde ir. Es una práctica diaria, un hábito espiritual que puedes cultivar. Empieza por algo pequeño, antes de hablar con alguien, antes de tomar una decisión de compra, antes de aceptar una propuesta, di en tu mente: Señor, muéstrame tu camino aquí. Ese pequeño acto de fe puede cambiar el rumbo completo de tu día. Dios endereza los caminos de quienes lo reconocen, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque el corazón se alinea con su voluntad. Dejas de luchar contra su dirección y comienzas a fluir con ella. Y esa es la verdadera paz. Caminar sabiendo que, aunque no lo entiendas todo, estás siendo guiado por aquel que sí lo entiende todo. Quizás has tomado decisiones equivocadas en el pasado y ahora temes volver a errar. Pero Dios no te condena por tus errores, te invita a comenzar a depender de Él hoy. No importa cuántas veces te hayas apoyado en tu propia prudencia. Si decides hoy reconocerlo, Él puede enderezar lo que estaba torcido. Su gracia es tan grande que puede transformar incluso los caminos más confusos en sendas de propósito. Así que la próxima vez que te enfrentes a una elección, grande o pequeña, no confíes solo en tu lógica, tu experiencia o tu emoción. Inclina tu corazón y di: Padre, no quiero caminar sin ti. Dirige mis pasos según tu voluntad. Esa es la oración que abre las puertas del cielo. Esa es la actitud que convierte cada día ordinario en un acto de fe. Número 8. Predestinados conforme a su plan. Antes de que tus padres se conocieran, antes de que el mundo existiera, Dios ya te había elegido. No eras un accidente, no apareciste por casualidad en la historia. Efesios 1:11 dice que fuimos predestinados conforme al plan de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso significa que tu vida tiene peso eterno, que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para reflejar un propósito que Dios escribió sobre ti desde la eternidad. Hay momentos en los que sientes que no importas, que nadie nota tus esfuerzos, que tu presencia en este mundo es irrelevante. Pero cuando Dios te mira, ve a alguien deliberadamente diseñado por Él. Tú no naciste por error. Fuiste formado con intención, con destino, con una razón divina que trasciende los años, las circunstancias y las heridas. Antes de que dieras tu primer respiro, el Padre ya había trazado una historia en la que tu nombre está grabado. Tal vez no lo creas porque el mundo te ha hecho sentir lo contrario. Te rechazaron, te compararon, te ignoraron, te hicieron pensar que tu valor dependía de lo que hacías, de lo que tenías o de quién te aprobaba. Pero escucha esto. Tu valor no depende de la opinión de nadie, sino de la elección de Dios. Él te eligió antes de que pudieras hacer algo para merecerlo. No te escogió porque fueras perfecto, sino porque quiso amarte. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se endereza. Levantas la mirada y recuerdas que eres hijo, no huérfano, elegido,
no descartado. Efesios también dice que fuimos elegidos para alabanza de su gloria. No solo fuiste elegido para ser salvo, sino para cumplir una misión. Eso significa que tu vida tiene un propósito específico en el gran plan de Dios. Hay algo que solo tú puedes reflejar del carácter de Cristo, algo que nadie más puede llevar a cabo de la misma manera. Tal vez sea una palabra de consuelo que solo tú puedes dar, una obra que solo tus manos pueden realizar, una historia que solo tú puedes contar. Tu vida tiene un rol dentro de la sinfonía eterna del reino. Imagina por un momento a un artista que, antes de tocar el barro, ya tiene en su mente la escultura completa. Así es Dios contigo. Él te diseñó con visión perfecta, con cada detalle pensado. Cuando sientas que estás en proceso, recuerda que el artista no ha terminado su obra. Él sabe lo que está moldeando. Puede que ahora solo veas el polvo, las grietas o los golpes del cincel, pero cada toque tiene un propósito. No te está destruyendo, te está dando forma. Y aunque la palabra predestinación a veces parezca difícil de entender, no es un misterio que debas resolver, sino una verdad que debes abrazar. Estás incluido en el plan eterno de un Dios soberano que nunca improvisa. Él te dio libertad para decidir, pero incluso tus desvíos no pueden frustrar su propósito, porque cuando Él elige, no cambia de opinión. Cuando Él llama, no se retracta. Sé que hay días en los que te cuesta creer que tienes propósito. Quizás has pasado por tanto dolor que te preguntas si aún eres parte del plan de Dios. Pero escucha, no hay sufrimiento que anule la elección divina. No hay fracaso que borre el propósito eterno. Lo que tú ves como ruina, Dios lo ve como terreno fértil donde va a levantar algo nuevo. No eres el resultado de tus caídas, sino de su llamado. Y ese llamado sigue vigente. Tu identidad no se define por tus errores ni por las estaciones difíciles, sino por la voz que te nombró antes de nacer. Esa voz dijo, tú eres mío. Cuando el enemigo susurra que no vales nada, recuerda que el Creador del universo te eligió con nombre propio. Cuando la soledad te abrume, recuerda que Él te pensó desde antes del tiempo y te asignó un lugar en su corazón. Y esto no es solo una verdad teológica, es una invitación práctica. Vive como alguien elegido. Camina con la frente en alto, no por orgullo, sino por gratitud. Vive con propósito, sabiendo que cada día, cada encuentro, cada prueba es parte del plan de un Dios que nunca se equivoca. Cuando te despiertes mañana, declara con fe, soy hijo de Dios, elegido con propósito, enviado con misión. Haz de esa frase tu oración diaria. El hecho de haber sido elegido también implica responsabilidad. Vivir conforme a esa identidad. No para ganarte el favor de Dios, sino para honrarlo. No fuiste escogido para la mediocridad, sino para reflejar su luz, no para esconderte, sino para brillar. Dios te envió al lugar donde estás, porque hay personas que necesitan ver su amor a través de ti. Tu vida es un canal, no un accidente. Así que hoy deja de buscar validación donde no la hay. No esperes que otros definan tu valor. Dios ya lo hizo cuando te eligió antes de la fundación del mundo, y si alguna vez dudas de tu propósito, mira la cruz. Ahí está la prueba eterna de cuánto vales, porque el mismo Cristo que murió por todos, también murió por ti. Número 9. Probado como oro. Cuando todo se derrumba y el fuego de la prueba parece no apagarse, es natural preguntarse, ¿dónde está Dios? Pero el libro de Job nos recuerda una verdad profunda. Job dijo, Él conoce mi camino, cuando me pruebe, saldré como el oro. Job 23:10. No fue una frase de alguien que vivía en calma, sino de un hombre que había perdido todo. Sin embargo, en medio del sufrimiento, reconoció algo que tú y yo también debemos recordar. La prueba no es abandono, es refinación. Dios no te ha dejado solo en el fuego. Él es el orfebre que está moldeando tu alma con precisión perfecta.
El orfebre sabe que el oro no se forma sin fuego. Y sabe también que demasiado calor puede destruirlo, mientras que muy poco no lo purifica. Por eso, el orfebre mide la intensidad exacta, observa el proceso con atención y nunca aparta su mirada del crisol. Así actúa Dios contigo. No se distrae, no te olvida, no permite ni un grado más de lo necesario. Él controla el fuego, no el fuego a él. Y mientras tú te preguntas cuánto más podrás resistir, Dios está viendo algo que tú todavía no ves. El reflejo de su imagen formándose en ti. Tal vez ahora sientes que no puedes más, que cada día es una batalla, que el dolor parece interminable. No te voy a decir que no duele, porque sí duele. La pérdida, la traición, la enfermedad, el silencio de Dios, duelen. Pero también te digo, Dios no desperdicia tu dolor. Cada lágrima tiene propósito, cada noche oscura está produciendo en ti una fe más pura, más firme, más profunda. La Escritura dice que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Primera de Pedro 1:7. Lo que estás viviendo hoy no te está destruyendo, te está purificando. Hay cosas que solo se revelan en el fuego. La fe superficial se derrite ante la dificultad, pero la fe verdadera se fortalece en ella. Cuando todo lo demás se quema, lo que queda es lo que realmente importa: tu relación con Dios, tu carácter, tu esperanza. Y aunque ahora no entiendas por qué estás pasando por esto, confía en que hay una razón mayor. El fuego no es el final, es el medio, y el resultado será que brillarás más fuerte que antes. Piensa en el orfebre observando el metal. Él no aparta la vista hasta que ve su propio reflejo en el oro. Así también Dios no se aparta de ti hasta que su imagen se refleje claramente en tu vida. Por eso, cuando te sientas solo, recuerda, Él está más cerca de lo que crees. Está tan cerca que su mirada nunca se aparta de ti. Está ahí, sosteniéndote, controlando el fuego, asegurándose de que no se extienda más allá de lo necesario. Y aunque quisieras que todo terminara hoy, el orfebre sabe cuándo sacar el oro del fuego. No antes, porque quedaría impuro. No después, porque se dañaría. Justo a tiempo. Así actúa Dios contigo. Él sabe cuándo detener la prueba. Puede que no entiendas el tiempo, pero confía en el Maestro que sí lo entiende. Él no trabaja con prisa, pero tampoco se demora. Cuando termine su obra, tú mismo podrás decir como Job: ahora mis ojos te ven. A veces el dolor nos hace dudar de nuestro valor. Pensamos, si Dios me amara no permitiría esto, pero es todo lo contrario. El fuego no es señal de rechazo, sino de valor. El orfebre no desperdicia su esfuerzo en el metal que no vale nada, solo refina lo que considera valioso. Si estás en el fuego, es porque Dios ve en ti algo precioso. Él está invirtiendo su atención, su tiempo, su amor en transformarte. El dolor que sientes hoy no es prueba de su ausencia, sino evidencia de su mano obrando en tu vida. El oro refinado no brilla solo por fuera, sino que se vuelve más resistente por dentro. Así también, la fe que atraviesa el fuego no solo resplandece, sino que soporta las tormentas con serenidad. Cuando salgas de esta prueba, y saldrás, tendrás una fortaleza que no se aprende en los días fáciles, una paz que no depende de lo que ocurre afuera, y una confianza que no se quiebra ante las circunstancias. Por eso, mientras el fuego arde, haz esta oración: Señor, confío que estás refinándome, no me dejes más tiempo del necesario. No le pidas que quite el fuego, pídele que te acompañe dentro de él, porque su presencia
es lo que convierte la prueba en propósito. Su amor es lo que transforma el dolor en crecimiento. El fuego pasará, pero lo que Dios forma en ti permanecerá para siempre. Y cuando mires atrás, entenderás que no fue castigo, fue preparación. No fue abandono, fue entrenamiento. No fue pérdida, fue purificación. Y en ese momento podrás levantar tu mirada y decir con gratitud: el orfebre nunca me soltó. Número 10. Todo tiene su tiempo. Estaciones. Hay un tiempo para todo. Así lo dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Esa frase parece simple, pero contiene una de las verdades más liberadoras de toda la Biblia. Nada ocurre fuera del tiempo de Dios. Cada etapa, cada proceso, cada silencio, cada cambio tiene un propósito dentro del plan divino. Lo que ahora te parece una espera interminable o un retraso injusto, en el cielo está perfectamente sincronizado. A veces te desesperas porque sientes que la vida se detuvo, que tus oraciones no avanzan, que los sueños se enfrían. Pero Dios no trabaja al ritmo de la ansiedad humana. Él no llega tarde, ni se adelanta, llega en el momento exacto, cuando tu corazón está preparado para recibir lo que pediste sin destruirte en el proceso. Dios no solo cuida el resultado, también cuida el tiempo. Y aunque tú quisieras acelerar el calendario, el Señor te susurra: descansa, hijo mío, hija mía, porque mi tiempo es perfecto. La vida espiritual tiene estaciones igual que la naturaleza. Hay tiempos de siembra, donde trabajas duro pero no ves fruto. Tiempos de crecimiento, donde el proceso es lento y silencioso. Tiempos de cosecha, donde ves los resultados de tu fidelidad. Y también hay tiempos de reposo, donde Dios te invita a detenerte, a respirar, a sanar. Si intentas sembrar en invierno, te frustras. Si intentas cosechar antes de que madure el fruto, lo echas a perder. Cada estación tiene su propósito, y forzar los tiempos solo te llena de cansancio y decepción. Por eso, Eclesiastés nos recuerda que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Dios no improvisa. Él sabe cuándo permitir que florezcas y cuándo dejarte en silencio para que tus raíces se fortalezcan. La espera no es pérdida de tiempo, es parte del proceso de crecimiento, es la etapa donde la fe madura, donde aprendes a confiar sin ver, donde tu carácter se moldea. Sé que esperar duele, sé que ver pasar los días sin respuestas puede desgastar el alma. Pero la paciencia no es pasividad, es una forma profunda de fe. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos, es seguir sembrando, seguir orando, seguir confiando, aunque todavía no veas el amanecer. En Gálatas 6:9 está la promesa: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nota bien, a su tiempo, no al nuestro. Cuando entiendes esto, el alma respira. Ya no te comparas con los demás, ya no te angustias porque otros avanzan más rápido. Comprendes que cada historia tiene su ritmo y que lo que es ya para otro puede ser todavía no para ti. Y no pasa nada. Dios sabe cuándo entregarte lo que te prometió y también sabe cuándo retenerlo para protegerte. A veces el retraso es misericordia, a veces la espera es la mano de Dios evitando que entres a un lugar donde aún no estás preparado para permanecer. Imagina una semilla recién plantada. No se desespera por brotar antes de tiempo, permanece oculta bajo tierra, mientras en silencio desarrolla raíces. Desde fuera parece que no pasa nada, pero dentro está ocurriendo el milagro. Así actúa Dios en ti. Lo que ahora no ves, Él lo está preparando en lo oculto. El fruto vendrá, y cuando llegue, sabrás que fue al tiempo justo. Por eso, en esta etapa, lo mejor que puedes hacer no es correr, sino rendirte. No pelear contra el tiempo, sino abrazar el proceso. Si estás en tiempo de siembra, trabaja con fe. Si estás en tiempo de poda, deja que Dios corte lo que estorba.
Si estás en tiempo de silencio, aprende a escuchar su voz en la calma. Y si estás en tiempo de cosecha, alaba y comparte. Cada estación tiene su lenguaje, su ritmo y su propósito. El error más común del corazón humano es querer controlar lo que solo Dios puede coordinar. La ansiedad nace del intento de gobernar el calendario divino. Pero cuando confías en que el Creador tiene el reloj en sus manos, encuentras descanso. No todo lo que deseas está listo para suceder, y no todo lo que anhelas ahora te conviene. Pero todo lo que Dios ha planeado para ti llegará, y llegará bien. Hoy quiero invitarte a soltar la urgencia, a respirar profundo y recordar que no estás atrasado. Estás justo donde Dios quiere que estés. Él no se ha olvidado de tu oración, simplemente está ajustando los tiempos para que su voluntad sea perfecta. Aprende a disfrutar el ritmo del cielo. No corras más, no te castigues por lo que no ha ocurrido. Cada amanecer tiene un propósito, cada demora una enseñanza, cada estación un valor eterno. Haz de esta verdad una oración. Señor, dame paz para aceptar mi estación, sabiduría para reconocerla y fe para vivirla bien. Cuando aprendes a confiar en el tiempo de Dios, desaparece la ansiedad por el futuro, porque sabes que el mismo Dios que gobierna las galaxias también gobierna tu calendario. Número 11. El misterio que libera. Hay cosas que no vas a entender y está bien. No entender no significa que Dios se haya equivocado, significa que Él ve más allá de lo que tú alcanzas a mirar. El Señor lo dijo claramente: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55 del 8 al 9. Esta verdad, lejos de frustrarte, puede liberarte, porque cuando aceptas que Dios no necesita explicarte todo para seguir siendo bueno, encuentras descanso. A veces buscas explicaciones para cada cosa que sucede. Quieres entender por qué no se dio ese trabajo, por qué esa persona se fue, por qué la oración no se respondió como esperabas. Pero Dios no siempre da explicaciones. Él da dirección. No te promete claridad total, pero sí su presencia en medio de lo incierto. Y cuando aprendes a confiar sin comprender, das un paso hacia una fe más madura, una fe que ya no depende del control, sino de la rendición. Romanos 11:33 lo dice de una manera gloriosa. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo no escribió eso desde una oficina cómoda, sino desde el asombro de alguien que había sido testigo del misterio divino. Y quizás eso es lo que Dios quiere despertarte hoy. Asombro. No comprensión total, sino adoración pura. Porque cuando tu mente deja de luchar por entenderlo todo, tu corazón comienza a descansar en aquel que sí lo entiende todo. Imagina a un niño pequeño que no comprende por qué el médico le pone una inyección. Llora, se asusta, pero confía en que su padre sabe que es necesario. Así somos nosotros con Dios. A veces las circunstancias duelen y desde nuestra perspectiva no tienen sentido, pero el Padre sabe que ese dolor momentáneo tiene un propósito eterno. No todo lo que duele es malo, algunas heridas curan el alma, y aunque no lo entiendas ahora, un día verás que incluso eso formaba parte del amor de Dios hacia ti. Sé que es difícil soltar la necesidad de entender. Somos seres racionales, queremos respuestas, buscamos lógica, pero la fe no siempre sigue la lógica, sigue la voz del pastor. Cuando te apoyas solo en tu razonamiento, te cansas. Cuando confías en su sabiduría, descansas. No es resignación, es rendición. No es ignorancia, es confianza.
Dejar de buscar explicaciones no significa que te rindes a la confusión, sino que eliges descansar en el conocimiento perfecto de Dios. Hay cosas que no comprenderás mientras vivas, y aún así puedes adorarlo. De hecho, ese es el tipo de adoración más pura, la que surge no del entendimiento, sino de la confianza. Cuando dices, no entiendo lo que estás haciendo, Señor, pero confío en ti, estás honrando su sabiduría más que cualquier explicación, porque fe no es ver, es creer que Él ve. Dios no te está pidiendo que dejes de pensar, te está invitando a pensar con humildad, a reconocer que su mente es infinita y la tuya limitada, que no puedes comprender la totalidad del plan divino, pero sí puedes participar de él con obediencia y paz. Y cuando entiendes tus límites, descubres libertad. No necesitas tener todas las piezas del rompecabezas para disfrutar del cuadro completo. Basta con saber que el artista no se equivoca. A veces el afán por entenderlo todo es la raíz de tu ansiedad. Quieres controlar el cómo, el cuándo y el por qué. Pero hay cosas que solo se revelan con el tiempo y otras que nunca se revelarán porque son parte del misterio sagrado de Dios. Y ese misterio no debe asustarte, debe inspirarte, porque significa que sirves a un Dios que es más grande de lo que puedes imaginar. Si lo comprendieras todo, ya no sería Dios. Por eso la verdadera paz llega cuando cambias tus preguntas por adoración. Cuando en lugar de decir ¿por qué?, comienzas a decir gracias. Cuando dejas de exigir explicaciones y comienzas a confiar en la fidelidad de aquel que nunca falla. Él no te debe una respuesta, ya te dio algo mejor, su presencia constante. Haz esta oración en tu corazón. Señor, no necesito entenderlo todo, solo necesito conocerte a ti. No quiero que mi mente sea un obstáculo para mi fe. Enséñame a descansar en tu sabiduría, a vivir confiando en tu plan, a adorar incluso cuando no entiendo. Esa es la oración de quien madura espiritualmente, la oración que transforma el caos en calma. Y cuando te sientas tentado a reclamarle a Dios, recuerda lo que Pablo exclamó: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que vives, lo que entiendes y lo que no, está contenido en su propósito eterno. Nada escapa a su conocimiento, nada ocurre fuera de su plan. Número 12. Dios eterno no se cansa. Omnipotencia. Hay momentos en los que sientes que no puedes más. El cuerpo se agota, el alma se cansa y el corazón parece quedarse sin fuerzas. Es en esos instantes donde Dios te recuerda algo que Isaías escribió con voz profética y eterna. ¿Acaso no lo sabes? ¿No has oído? El Dios eterno, el Señor, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, su entendimiento no tiene medida. Isaías 40:28. Mientras tú te desgastas, Él permanece fuerte. Mientras tú llegas al límite, Él sigue siendo el manantial inagotable del que puedes beber una y otra vez sin que jamás se agote. Dios no se cansa de ti, aunque tú te canses de ti mismo. No se fatiga de sostenerte, aunque tu fe tiemble. No deja de amarte, aunque tus fuerzas espirituales parezcan extinguirse. El cansancio humano no le molesta a Dios, lo conmueve. Él conoce tu debilidad, la entiende y no te juzga por sentirte agotado. Lo que sí te invita a hacer es a venir a su presencia, porque en su cercanía hay renovación. Él no necesita que llegues fuerte, solo que llegues. No te pide que lo entiendas todo, solo que te acerques confiando en que su poder comienza justo donde terminan tus fuerzas. Isaías continúa diciendo que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es decir, no solo te fortalece, sino que multiplica lo poco que queda en ti. Ese es el Dios que levanta al que ya se había rendido. No te pide perfección, te ofrece reposo. Y cuando reconoces que estás cansado y te rindes ante Él, sucede algo milagroso. Lo que estaba seco comienza a florecer otra vez. A veces piensas que depender de Dios
es señal de debilidad, pero es todo lo contrario. La verdadera fortaleza no está en aguantarlo todo solo, sino en tener la humildad de decir: Señor, ya no puedo, necesito tu ayuda. Pablo también lo entendió cuando escribió: Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Es decir, cuando tú te vacías de orgullo y autosuficiencia, Dios se llena en ti. Cuando dejas de pretender que todo está bajo control, Él toma el control. El problema es que a veces intentas beber de pozos que se secan. Buscas consuelo en cosas pasajeras, fuerzas en personas que también están cansadas, esperanza en fuentes que no pueden sostenerte. Pero Dios no es un pozo, es un manantial eterno. Su amor no tiene fondo, su sabiduría no tiene fin, su poder no conoce límites. Si vas a Él cada mañana, si lo buscas en la oración sincera, si derramas tu alma ante Él, descubrirás que hay un tipo de fuerza que no viene de dormir bien ni de tener una vida sin problemas. Es la fuerza que viene de su espíritu, y esa fuerza no siempre llega en un instante, pero siempre llega. A veces la renovación es silenciosa, casi imperceptible. No lo notas al principio, pero te levantas un día y te das cuenta de que puedes seguir, que ya no lloras con desesperanza, sino con paz, que el dolor sigue, pero ya no te domina. Esa es la evidencia de que el Dios eterno te ha sostenido, aunque no lo hayas visto con tus ojos. Dios no se cansa de darte nuevas oportunidades, de volver a llenarte, de recordarte que tu historia no ha terminado. Cuando sientas que tu fe se está apagando, acércate al fuego de su presencia. Allí encontrarás calor, fuerza y dirección. Él no se fatiga de escucharte, aunque tus oraciones sean las mismas una y otra vez. No hay día en que Dios diga: ya fue suficiente, porque su amor no tiene fecha de caducidad. Si hoy estás agotado, no te avergüences. El cansancio no es falta de fe, es una señal de que has estado luchando demasiado solo. Dios no te pide que seas inquebrantable, te pide que dependas de Él. Tal vez llegaste a tu límite, pero el límite del hombre es el punto de partida de Dios. Y en ese punto, cuando todo parece perdido, su poder se manifiesta con mayor claridad. Cierra tus ojos y dile con honestidad: Padre, estoy cansado, he intentado hacerlo a mi manera y me siento vacío. Lléname con tu fuerza, renueva mis pensamientos, mis emociones y mi fe. Enséñame a depender de ti cada día. Esa oración sencilla abre la puerta a una corriente de paz que supera la lógica. Porque cuando oras con el corazón sincero, el cielo responde con poder invisible, pero real. Recuerda que el mismo Dios que sostiene los planetas también sostiene tu alma. Él no duerme, no se distrae, no se rinde, y cuando parece que no pasa nada, Él está obrando. Sus manos nunca se cansan de moldear tu vida. Si hoy solo puedes susurrar: ayúdame, eso basta. Dios escucha incluso los suspiros cansados. No olvides lo que Isaías concluye: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa que hoy te sostiene. No vivirás siempre en este valle de agotamiento. Dios te levantará, y cuando mires atrás, entenderás que Él fue quien te cargó todo el tiempo. Número 13. Justicia y bondad en armonía. Dios no solo es bueno, también es justo, y no solo es justo, también es infinitamente bueno. En Él no hay contradicción, sino perfecta armonía. Así lo declara el salmista con certeza y adoración. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Salmos 145, 17. Cada decisión que Dios toma, cada acción que permite, cada silencio que mantiene, está impregnado de esa doble naturaleza: justicia que no falla y bondad que no se agota. Él no se equivoca, porque su carácter es la medida perfecta entre verdad y amor.
A veces queremos que Dios sea solo bondadoso cuando se trata de nosotros, pero estrictamente justo cuando se trata de otros. Sin embargo, Él no actúa según nuestros estándares cambiantes. Su justicia y su misericordia no compiten, se abrazan. En la cruz lo vemos con claridad. El juez dicta la sentencia del pecado. La justicia debía cumplirse, pero luego baja del estrado y paga la pena con su propia sangre. La bondad se manifiesta en gracia. Ningún ser humano podría equilibrar eso, pero Dios sí. Solo Él puede ser totalmente justo sin dejar de ser tierno, y completamente amoroso sin dejar de corregir. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti se aquieta. Ya no temes tanto las pruebas, porque sabes que no son castigos al azar, sino parte de una justicia amorosa que busca tu formación. Ya no dudas de su bondad cuando corrige, porque reconoces que lo hace como un padre que ama demasiado como para dejarte igual. La justicia de Dios no es venganza, es restauración, y su bondad no es debilidad, es fuerza que sana sin destruir. Este equilibrio divino te da seguridad. Si Dios fuera solo justo, nadie sobreviviría a su perfección. Si fuera solo bondadoso sin justicia, el mal nunca sería confrontado. Pero su sabiduría infinita mantiene ambas cualidades en una danza eterna que sostiene el universo. Por eso, su fidelidad es confiable, porque no cambia con las circunstancias, ni se deja influir por emociones humanas. Él es justo y bueno siempre, aun cuando no lo entiendas todo. Hay momentos en los que su justicia parece dura, cuando no recibes lo que pediste, cuando algo que querías se derrumba, podrías pensar que Dios te castigó, pero muchas veces su no es una muestra de bondad disfrazada de disciplina. Lo que tú ves como una puerta cerrada, Él lo ve como una protección. Lo que sientes como pérdida, en su plan es un acto de cuidado. Dios no actúa para complacerte, actúa para perfeccionarte. Y eso, aunque a veces duela, es el mayor acto de amor que podrías recibir. Por eso, cuando leas que el Señor es justo en todos sus caminos, no pienses en frialdad, sino en precisión divina. Cada cosa que Él permite en tu vida está milimétricamente medida entre su justicia y su bondad. No hay error en su proceder. Cuando te defiende, lo hace con amor. Cuando te corrige, también lo hace con amor. Todo lo que toca sus manos se convierte en enseñanza, crecimiento y redención. Este entendimiento también nos llama a imitar su carácter. Porque si somos hijos de un Dios justo y bueno, estamos llamados a reflejar esa combinación en nuestra manera de vivir. La justicia sin bondad se vuelve rigidez y la bondad sin justicia se convierte en permisividad. Dios nos enseña a encontrar ese punto medio donde la verdad y la compasión se abrazan. Ser justos es defender lo correcto, pero ser bondadosos es hacerlo con ternura. No se trata de juzgar a los demás desde un pedestal, sino de corregir con amor, perdonar con sabiduría y actuar con integridad, aunque nadie te vea. Piensa en tus relaciones cotidianas, en casa, en el trabajo, con tus amigos. ¿Eres justo y bueno al mismo tiempo? ¿O tiendes a ser severo con unos e indulgente contigo mismo? Dios te invita hoy a reflejar su equilibrio. Que tus palabras sean verdaderas, pero también amables. Que tus decisiones sean firmes, pero movidas por el amor. Que tu justicia no hiera y tu bondad no ciegue. Esa es la marca de quienes están siendo formados a la imagen de Cristo. En Éxodo 34, cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, el Señor se reveló diciendo: Yo soy el Señor, el Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor a millares y perdona la maldad, pero no la da por inocente. En esa descripción, Dios mismo nos enseña que su naturaleza combina misericordia y verdad. Él perdona, pero también corrige. Ama, pero también disciplina. Por eso su amor transforma,
no simplemente consuela. Cuando entiendes que Dios es justo y bueno siempre, aprendes a confiar incluso cuando no comprendes su proceder. Sabes que cada evento en tu vida, desde las bendiciones hasta las pruebas, está guiado por un corazón que nunca se contradice. Él no puede ser injusto porque su justicia está impregnada de amor, y no puede ser cruel porque su amor está sostenido por la verdad. Esa certeza es el fundamento de tu fe, el carácter inmutable de un Dios que no se equivoca. Número 14. Perdón y restauración. Hay errores que aún hoy te pesan en el alma, decisiones que desearías poder borrar, palabras que dijiste y no puedes retirar, caminos que tomaste creyendo que eran los correctos, pero que te alejaron de la paz. Y en medio de esa culpa que parece no soltarte, Dios te dice hoy, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Primera de Juan 1:9. No dice que podría hacerlo, dice que lo hará. Porque el perdón no es una posibilidad, es una promesa. Y cuando Dios promete, cumple. El perdón de Dios no es un simple borrón y cuenta nueva, superficial. Es una restauración profunda, una limpieza que va hasta lo más hondo de tu corazón. Él no solo quita la mancha del pecado, sino también la vergüenza que te impide mirar hacia adelante. Hay personas que viven atadas no porque Dios no las haya perdonado, sino porque ellas no se han perdonado a sí mismas. Siguen reviviendo el pasado, recordando una y otra vez lo que ya fue cubierto por la sangre de Cristo. Pero Dios no lleva un registro de tus errores una vez que los confiesas. Como dice el Salmo 103 del 11 al 12, así como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sabes cuán lejos está el oriente del occidente? Infinito. Esa es la distancia entre tu pecado y su memoria. Dios no hace como que no pasó. Él redime lo que pasó. No te ofrece olvido, sino transformación. No borra el capítulo, lo reescribe con su gracia. Lo que fue una herida, Él lo convierte en testimonio. Lo que te avergonzaba, ahora puede ser la evidencia viva de su misericordia. Porque en el reino de Dios, hasta tus errores pueden ser parte del propósito si los entregas a Él. Esa es la belleza del perdón divino. No solo te libera del pasado, sino que te devuelve la posibilidad del futuro. Sé que a veces la culpa te convence de que arruinaste tu destino, que Dios ya no puede usarte, que lo perdiste todo. Pero escúchame con el corazón. Tus fracasos no anulan el plan de Dios, lo profundizan. El Señor no desecha a quien cae, sino que lo levanta para mostrar su poder restaurador. El enemigo quiere mantenerte mirando atrás, pero Dios te llama a levantar la vista y avanzar. Lo que fue una caída, Él lo convierte en un punto de partida. Hay un proceso hermoso en el perdón: ver, dolerse, decidir y volver. Ver significa reconocer con honestidad lo que hiciste. No lo niegues, no lo justifiques, míralo con verdad. Dolerte no es autodesprecio, es arrepentimiento genuino. Es permitir que el Espíritu Santo toque esa herida para sanarla desde dentro. Decidir es abrir tu corazón y aceptar el perdón de Dios, aunque tu mente no lo entienda. Y volver es caminar de nuevo, confiando en que su gracia es suficiente. Cada paso que das después del perdón es una declaración de fe. Creo que Dios me ha restaurado. El perdón no elimina las consecuencias, pero sí transforma su propósito. Quizás aún vivas algunas secuelas de tus decisiones, pero ya no estás solo. Dios caminará contigo y convertirá cada consecuencia en un instrumento de madurez y humildad. Lo que antes te hacía caer, ahora te hará más sabio. El mismo lugar donde tropezaste puede convertirse en el altar donde adores al Dios que te levantó. Permítete recibir ese reset divino. No te resistas a la gracia pensando que no la mereces. Nadie la merece, por eso se llama gracia. Es un regalo, no un premio. Y cuando la recibes, algo dentro de ti se enciende otra vez.
Comienzas a sentir esperanza donde solo había vergüenza. Empiezas a mirar tu vida no desde la culpa, sino desde la redención. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para impulsarte. Imagina por un momento que tomas esa culpa que tanto pesa y la escribes en un papel. Cada error, cada fallo, cada recuerdo que te atormenta. Luego lo llevas delante de Dios y le dices: Señor, esto es lo que cargo, pero hoy lo entrego a ti. Y lo rompes, simbolizando que ya no te pertenece, que fue borrado por la cruz. Ese simple acto físico refleja una realidad espiritual. Lo que fue roto ya no tiene poder sobre ti. La gracia de Dios no solo perdona, sino que sana y renueva. Recuerda siempre que el mismo Dios que exige justicia también ofrece misericordia. Él no ignora el pecado, pero lo vence con amor. Cuando Jesús murió en la cruz, el juez justo pagó la deuda del culpable. Tú y yo merecíamos el castigo, pero Él lo tomó sobre sí. Por eso el perdón no es barato. Costó sangre, pero fue pagado por amor. Y si Él no tuvo reservas en morir por ti, ¿crees que tendrá reservas en perdonarte? Dios no se cansa de darte nuevas oportunidades. Si fallaste ayer, hoy puedes volver a empezar. Si caíste, Él no te deja tirado. Si te apartaste, Él sigue esperándote con los brazos abiertos. No importa cuánto tiempo haya pasado, el amor de Dios no caduca. Él te sigue diciendo: vuelve a casa, hijo mío, hija mía. Todo lo que viviste no fue el final. Yo sigo escribiendo tu historia. Número 15. Comunidad de fe y mayordomía del sufrimiento. Hay caminos que duelen más cuando los recorres solo. Hay batallas que parecen imposibles porque no tienes a quien contarle lo que sientes, ni un hombro donde descansar el alma. Pero Dios no te diseñó para vivir aislado, no te formó para enfrentar las pruebas en solitario, sino para caminar acompañado. En Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12, la palabra dice: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no tendrá quien lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esa es la imagen del corazón de Dios. Tú, tu hermano y Él, entrelazados como un lazo imposible de quebrar. Cuando Dios permite una prueba en tu vida, no lo hace para aislarte, sino para conectarte con otros que también han conocido el dolor. Porque la fe crece en comunidad y el consuelo que recibes de Dios tiene un propósito mayor: consolar a los demás. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo lo expresó con claridad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Ese ¿para qué? Revela el propósito del sufrimiento. Lo que viviste no fue en vano. Ahora puedes transformar tu dolor en alivio para otro corazón. Dios te llama a ser mayordomo de tu propio sufrimiento. No lo desperdicies. Cada lágrima, cada noche de oración, cada batalla que has sobrevivido contiene una lección que puede levantar a alguien más. Tal vez no lo entiendes aún, pero en el momento preciso Dios pondrá en tu camino a alguien que está pasando por lo que tú ya superaste. Y cuando esa persona te diga: no puedo más, tú sabrás exactamente qué decir, porque tú también estuviste allí. En ese instante tu herida se convertirá en puente y tu historia en medicina. No te avergüences de necesitar ayuda. No es falta de fe, es parte del diseño divino. Jesús mismo no caminó solo. Eligió a 12, compartió su mesa, abrió su corazón en el Getsemaní y pidió a sus amigos que oraran con él. Si el Hijo de Dios necesitó compañía en su momento más oscuro, ¿por qué tú te exigirías soportarlo todo sin apoyo? No naciste para cargar la cruz solo.
Y cuando sientas que tus fuerzas se apagan, Dios levantará a alguien a tu lado, así como los amigos que cargaron al paralítico y lo llevaron hasta Jesús. Marcos capítulo 2. Ese hombre no tenía fuerzas para llegar por sí mismo, pero la fe de sus amigos lo sostuvo. Ellos subieron al techo, rompieron las tejas y bajaron la camilla frente al maestro. La Biblia dice que Jesús, al ver la fe de ellos, sanó al paralítico. No fue la fe del enfermo la que lo salvó, fue la fe de sus amigos. A veces Dios actúa en tu vida por la fe de quienes te aman y oran por ti. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Vimos que tus planes no frustran el propósito de Dios, que Él declara el fin desde el principio y que incluso en exilio tiene planes de esperanza para ti. Aprendiste que el bien que promete no siempre es comodidad, sino formación espiritual que te conforma a Cristo. Descansamos en la verdad de que su trono nunca tiembla, aunque el mundo parezca caos. Practicamos el arte de encomendar nuestro camino y depender diariamente de su sabiduría. Reconocimos nuestra identidad como elegidos antes de la fundación del mundo y entendimos que la prueba refina como oro en fuego del orfebre. Aceptamos que todo tiene su tiempo en Dios, que sus pensamientos son más altos y no necesitamos entenderlo todo. Nos fortalecimos en la verdad de que Dios nunca se cansa y renueva nuestras fuerzas, y celebramos que Él es justo y bondadoso al mismo tiempo. Finalmente, recibimos el perdón que restaura nuestro futuro, y recordamos que no caminamos solos. La comunidad de fe nos sostiene y nuestro dolor puede consolar a otros. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que Dios no se equivoca. Suscríbete para seguir creciendo juntos en fe y esperanza, y déjame saber en los comentarios: estoy más cerca de Dios, para que sepas que no estás solo en este camino. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Ve en paz, camina en confianza y recuerda, todo lo que vives tiene un propósito. Dios no se equivoca, confía en su plan.